Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno verles hoy, primer día de la semana. Hoy tenemos estudio bíblico, en la primera hora. Siempre lo hemos hecho así. Y posteriormente traeremos ya en la adoración a lo que es la predicación. En este estudio, hermanos, estamos llevando una serie de lecciones que tienen que ver con el tema alrededor del maestro, ¿sí? Que tienen que ver con esos personajes que platicaron con Jesús, convivieron con Jesús. Habrá sido una gran bendición, hermanos, haber tenido la oportunidad de interactuar con Jesús, aprender de Él, ver su poder, ver su gloria, ver la misma imagen del Padre en la persona de Jesucristo. Cada palabra, hermanos, cada ejemplo, traslados de ciudad en ciudad, Jesús entrando en ciertas casas, todo lo que Jesús vivió, experimentó, hermanos, fue de gran bendición. De hecho, sigue bendiciendo Cristo Jesús. Hoy día la Biblia nos enseña que Cristo está en medio de los 7 candeleros en su iglesia, de tal forma que seguimos conviviendo con Jesús, seguimos aprendiendo de Jesús. Pero bueno, todos estos personajes los estaremos viendo, no todos, pero sí algunos de ellos, y vamos a aprender muchas cosas. Estamos viendo, hermanos, el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro, hermanos, nos enseña mucho, ¿verdad? Porque es un personaje muy interesante, un personaje, hermanos, que nos trae muchas enseñanzas, un personaje que manifiesta, hermanos, amor hacia Jesús, hacia su maestro. Vemos a un hombre, hermanos, entregado al ministerio, disfrutando, yo lo veo disfrutando, hermanos, cada momento con el Señor Jesús, admirándose. Pero es un Pedro que necesitaba crecer continuamente, necesitaba madurar, hermanos, en esa relación con Cristo, madurar en su fe, en su persona. Hemos visto de Pedro una impulsividad, hemos visto en Pedro no una caída, varias caídas, y hoy veremos, hermanos, la restauración que Jesús hace hacia este discípulo amado, hermanos, donde se nos menciona, hermanos, allá en Juan capítulo 21, 15 al 19. Y aún así que hemos estado mirando, hermanos, la vida de Pedro concerniente o interactuando con el Señor Jesús, seguramente hay mucho más que aprender, hermanos. Y mis respetos para este gran discípulo. El Señor Jesús lo escogió, lo llamó para cumplir, hermanos, su plan. Uno de 12, posteriormente llamó a otro, el apóstol Pablo. Dios o Jesucristo vio en Pedro, hermanos, muchas cualidades. Vio en Pedro una persona útil para su obra. A pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, de sus caídas, vio en Pedro, hermanos, un instrumento útil. Y Jesús lo usó, como también puede ver en nosotros instrumentos útiles para su obra, para su servicio, para llevar a cabo la tarea y ser parte del engrandecimiento de su obra, hermanos. Y uno poder también mirar, bueno, preguntarse, pues, ¿qué miró en mí? ¿Qué miró en Pedro, hermanos? Y ahí la misericordia de Jesucristo, y ahí ver, hermanos, que Jesucristo ve más allá de lo que a veces los ojos humanos pueden ver. La última vez que estuvimos viendo a Pedro fue cuando le negó 3 veces y después el gallo cantó. Y dice la escritura allá en el libro de Mateo, entonces vuelto Jesús, el Señor, dice, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, hermanos: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Posterior a esto, Jesús es azotado, es sentenciado a muerte, es
golpeado de tal manera que su rostro es desfigurado. Ya el Señor Jesús ya no habló con todos sus discípulos, si acaso habló con Juan cuando estaba al pie de la cruz, hablándole algunas palabras, pero ya no vemos a Jesús lidiando con sus discípulos. Ya de aquí en adelante, hasta que Él muere, hermanos, ya no hay esa conversación que antes tenía, ya no la tuvo. Pedro, hermanos, se fue entristecido, llorando amargamente, y ya no pudo acercarse a decirle al Señor, perdóname, ya no pudo estar a solas con Él para decirle, Señor, yo había dicho esto, pero al fin te fallé. No hubo esa oportunidad. Hasta después que Jesús resucita, hermanos, es cuando las cosas se tienen que platicar. Pedro no tuvo oportunidad de hablar con Jesús hasta que Él resucitó y apareció delante de ellos. Y es lo que estaremos viendo hoy en esta mañana. ¿Cuál fue la plática que Jesús tuvo después de que le negó 3 veces? Después de que Pedro lloró amargamente, quizá toda la noche, hermanos, quizá aquella mañana se levantó después de haber llorado, pues débil, cansado, desconsolado completamente. ¿Qué pasó después? Y eso lo vamos a ver ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, 15 al 19. Ya han pasado, esto fue el jueves en la noche, pasó viernes, pasó el sábado, pasó el primer día de la semana, y días posteriores Jesús se apareció a sus discípulos y finalmente apareció nuevamente a sus discípulos, pero en la playa. Eso es lo que narra Juan 21. Jesús aparece a sus discípulos cuando ellos regresaron, algunos de ellos regresaron a la pesca, y allí estaba Pedro. En ese momento Pedro lo reconoce, baja de la barca, ¿verdad? Porque Jesús se acerca a la orilla. Jesús ya les tenía preparado un alimento en la mañana, les llama, vienen a Él, comen. Dice la Escritura en Juan que nadie se atrevía a preguntarle, ¿eres tú? Pero ahí estaban, hermanos, ahí estaban comiendo con Él. Hasta que podemos ver la siguiente expresión. Pero fíjese el título de aquí, o el subtítulo de esta diapositiva. Jesús tiene que hablar con Pedro porque tiene que restaurarlo. Y no solo lo va a perdonar, lo va a restaurar, y lo va a restaurar con un propósito. ¿Se acuerdan aquella frase que Jesús le dijo a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y después de que te zarandee, dice, después de que tú te levantes, ve y confirma a tus hermanos, la fe de tus hermanos. Bueno, entonces era Pedro, era necesario que se levantara, que sintiera ese perdón de Jesús, su gran maestro, pero que viniera con mucho más fuerza, con más ánimo, a corresponder a su maestro. Dice la lectura así. Estamos en Juan capítulo 21, del 15 al 19. En aquella playa, a la orilla, hermanos, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió. Noten ustedes la pregunta aquí. ¿Me amas más que estos? ¿Puede usted imaginarse la escena? Encontré esta foto y podría darse la idea, hermanos. Jesús aparece a sus discípulos. Allí está Pedro y le hace esta pregunta: Simón, refiriéndose a él, ¿me amas más que estos dicen que dicen que me aman? Puedo imaginarme a Jesús señalando a los demás y diciendo: Pedro, Simón, ¿me amas más que estos?
Y tiene un sentido esta pregunta porque ¿se acuerdan qué había dicho Pedro, hermanos? Antes, días antes, ¿qué había dicho Pedro? En Mateo 26:33 había dicho, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Por eso la pregunta, ¿me amas más que estos? Porque él mismo había dicho, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Me amas más que estos, Pedro? Pedro ya no dijo nada. Pedro ya no se adelantó a hablar, a decir, sí, Señor, tú sabes que yo te amo más que Juan, que Felipe, que Tomás, el incrédulo, que dice que hasta no verlo, ahí ya no dijo nada Pedro. Aquí Pedro está consciente de su falla, guarda silencio y lo único que le responde es, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús, pastorea mis ovejas. Hay algo interesante, hermanos, para la palabra me amas. Hay dos verbos griegos, agapao y fileo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? La palabra que usó fue agapao. Y cuando Pedro responde, él responde, Jesús, yo fileo. ¿Qué diferencia hay entre agapao y fileo en estos dos verbos para referirse a me amas? El lenguaje griego, hermanos, bíblico, el griego koiné en aquel tiempo, hace diferencia entre los diferentes tipos de amor que existen. Nosotros utilizamos generalmente la palabra amar y la usamos para muchas cosas, para varias cosas, pero hay diferencia entre agapao y fileo. Amor agapao o amor ágape, hermanos, es un amor que sobrepasa todas las cosas, que supera todas las cosas, es un amor incondicional, es el amor que debemos nosotros tener hacia Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas como tu Dios? Como tú amas al Padre, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. ¿Me amas? Este amor ágape es el amor que nos vino a enseñar Jesucristo cuando dio su vida por nosotros, aunque nosotros no mereciéramos nada de Él. Ese es el amor ágape. El amor fileo es el amor de hermanos, el amor de amigos, el amor de llevarnos bien, ese amor de convivencia. Y es interesante porque es hermoso el amor fileo. Dios nos invita a que nos amemos con amor fileo. Y que demos un pasito más allá, de amor perfecto, al amor ágape. Y él respondía, sí, Señor, yo te amo. Pero no respondía agapao, respondía fileo. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, ámame, pero ámame más que un amigo, ámame más que como tu maestro, ámame como tu Dios. Es interesante. Aquí, tú sabes que te amo, él utilizó la palabra fileo. Y en el versículo 17, hermanos, según la lectura que vamos leyendo, volvió a preguntarle la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La tercera vez. Cada vez que Jesús habla, hermanos, hay que notar siempre las palabras y las veces que se dicen. Cuando la Biblia dice algo y luego lo vuelve a decir y luego lo dice una tercera vez, tome consideración de ello. Una vez es importante, dos veces sumamente importante. Si te lo dice tres veces, no debes dejar de mirar. Y hay temas en la Biblia, hermanos, que se mencionan una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Debemos tomar siempre mucha atención.
Y uno podría preguntar, ¿por qué le preguntó 3 veces? La respuesta lógica es porque 3 veces me negaste. 3 veces, en una de ellas hasta maldijiste. Hablaste como ellos. 3 veces, Pedro. Bueno, aquí podríamos sacar una lección inmediata del tamaño de nuestro pecado, del tamaño de nuestra falta, hermanos. Así debe ser el tamaño de ¿qué, hermanos? De nuestra entrega y de nuestro servicio a nuestro Dios. No debemos andar nosotros minimizando el servicio a Dios. ¿Cuánto te perdonó, Gustavo? ¿Cuánto te perdonó? Me perdonó mucho. ¿Qué tanto has hecho por la obra del Señor? ¿Qué tanto has hecho por su obra? ¿Qué tanto nos hemos esforzado en corresponder al perdón, al amor que nos ofrece? No, es que ahora me cuesta. Ay, ¿a poco le tengo que dar a Dios eso? ¿A poco tengo que invertir eso de tiempo en la iglesia? ¿No será que se pueda un poco menos? Ay, es que me cuesta tanto. Yo creo que en estas alturas Pedro, hermanos, Pedro no estaba en la calidad de negociar con Jesús, sino de decirle, Señor, ¿qué hago? Tú sabes que te amo, le dice. Aquí hay algo interesante, hermanos. ¿Me amas? Ya no utilizó la palabra Jesús agapao, sino fileo, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, que al notar esta palabra, hermanos, esta pregunta, es una pregunta que toca el corazón de Pedro. Ya se lo había dicho 2 veces antes, pero cuando le dice la tercera vez es cuando Pedro se entristece. No sé si usted ha pasado por momentos en los cuales ha leído ciertas palabras en la Biblia que le llegan al corazón como una estaca, como una lanza. Dice que Pedro se entristeció que le preguntara la tercera vez. Bueno, hermanos, llega el punto en que Jesús quería eso. A veces escuchamos la palabra, hermanos, y pasa por nuestra mente. Pero qué diferencia es cuando toca el corazón. Y quiero decirles que cuando eso pasa, cumple el propósito. Cumple su propósito. ¿Cuántas lecciones escuchamos? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuánta palabra de Jesús? Pero que realmente toque nuestro corazón. El predicador se tiene que esforzar, ¿verdad? Para que el mensaje llegue. Veo yo a Pedro, hermanos, esforzándose en el día de Pentecostés, predicando el Evangelio. Y me gusta la frase cuando dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Yo no sé si usted está en esa línea de que cada vez que se predique la palabra de Dios, su corazón se compunga, su corazón se entristezca. Sintamos realmente la palabra de Dios. No solamente cuando la oye, sino cuando la ve. Hay Biblias, hermanos, que tienen sus hojas muy gastadas, muy usadas. Hay Biblias que tienen sus hojas como de chicharrón, de tanto uso. Y dice, ¿y sabes por qué está así? Porque yo lloro cada vez que la leo. ¿Verdad que cómo se hace la hoja después de que se moja? Es algo interesante, hermanos. Pedro se entristeció. Quizá, hermanos, ¿no será el propósito de Jesús cada vez que se predica la palabra que el hombre pueda llegar a sentir el mensaje? Él quiere que estemos alegres, claro que sí. Él quiere que nos gocemos, pero ¿sabe también qué quiere? ¿Pero cómo? Sí, es que es la manera, hermanos. Al oír esto se compungieron. Y como decía, o como describe el libro de Apocalipsis, hermanos, cuando dice, come el libro, ¿se acuerdan que le dijo, el ángel le dijo a Juan, come este libro? ¿Se acuerdan? Y dice que Juan lo comió.
¿Y cómo le parecía, hermanos? Dice que lo comía y era dulce. Dulce al paladar. ¡Wow! ¡Qué rico! Pero cuando llegó acá, amargo, hermanos. Y es que ese propósito tiene la palabra. Oh, es bonita la palabra. Oh, es dulce. Es maravillosa. Pero cuando toca, hermanos, se siente, cala, hermanos. Tan solo esa frase, ¿me amas? Imagínese usted aquí, Jesús, hablándole a usted. Ahí está sentado, parándose a un lado. Ángel, Chapa, Valeria, y le pregunte, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo mucho. Y otra vez. A ver, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y luego una tercera vez, Gustavo, ¿me amas? Ya como que vas a reflexionar, vamos a decir, oye, a ver, ¿por qué me lo preguntas, Señor? Hermana. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, nuestro amor va a depender de lo tanto que Dios nos ha perdonado, del tamaño del perdón que hemos recibido, es el tamaño de nuestro amor hacia Él. Entonces, los que le aman poco, entonces les perdona un poquito, no mucho, o sea, es interesante esa idea. Piénsalo bien. Te preguntas, piénsala. Antes de empezar. Piensa lo que te respondes. No te lo vas a decir. Y así cuando uno no, Sí. conoces lo que va a hacer. Sí. No te lo entiendo. ¿Ya escuchaste la pregunta que te estoy haciendo? Piensa antes de responder. Y vaya a quien se lo dice, al que inmediatamente respondía, ¿verdad? Al que siempre estaba presto para responder. ¿Y qué podemos nosotros hacer, hermano? No, sí, yo voy a serte fiel, Señor, siempre. Llueve, truene o relampaguee. Allí estaré, con todas mis fuerzas, con todo mi ánimo. Qué bueno que de alguna manera tenemos ese deseo, pero dice un pasaje en el libro de Eclesiastés, cuando a Dios haces promesa, ¿se acuerdan de ese pasaje? Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y dijo el hermano, piensa en lo que vas a responder. Porque sí, ciertamente estamos agradecidos, y bien dijo la hermana Irene, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a ver, digamos, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor, hermano? Mucho. Porque no creo que aquí haya dicho, no, pues a mí me perdonó nada más 3, hermano. No, muchas cosas nos ha perdonado, todos los días, hermano. ¿Qué no hacemos? Bueno, de ese mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, es interesante esto, hermanos. Vamos a ver qué aprendemos. ¿Qué? Dice, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Y yo puedo ver aquí un Pedro, hermanos. Créanme. Un Pedro que ama a Jesús, hermano. Yo veo a Pedro en muchas ocasiones esforzado, trabajador. Hermano, simplemente haber dejado sus redes y haber ido a estar con Jesús. ¿Quién hace eso? Durmiendo donde dormía Jesús. Pudo haberse regresado a su casa, hermano, pero estaba con Jesús. Yo puedo ver a un Pedro que ama a su maestro, pero ese amor tiene que ser perfeccionado, ese amor tiene que ser moldeado a la voluntad de Dios. Señor, tú lo sabes todo, tú miras mi corazón, tú sabes que te amo. Y cada vez que oía a Jesús esas palabras de Pedro, siempre le respondía, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. O sea,
Tú dices que me amas. Bueno, haz esto. Pedro, ¿me amas? Sí, haz esto. Actúa de esta forma. Lleva a cabo esta tarea. Hermano. Y eso también lo sabía. Pedro ciertamente revela la humanidad, revela realmente cómo somos nosotros, hermano. Pero ¿a dónde nos quiere llevar el Señor Jesús? ¿A dónde quiere llevar a Pedro? Bien dice que Juan 14:15, lo conocemos ese texto, Juan 14:15, porque siempre que le dices, le pregunta a Jesús, ¿me amas? Pedro responde, sí, Señor. Y le encarga algo. Bueno, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, haz esto, Pedro. ¿Y qué dice Juan 14:15? ¿Así dice? ¿Sí lo confirmaron? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Lo mismo que a Pedro nos está diciendo a nosotros. ¿Te puedes llenar tu boca de amor por mí, de decir que me amas? Sí, Señor, te canto. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, Dios mío, oh, Padre mío, Señor mío. Bueno, dice el Señor, manifiesta ese amor en acción. Obedece, hermano. Bueno. Mostrar lo que uno dice con la boca. Si decimos que amamos al Señor, hay que demostrarlo con hechos. Porque Pedro estaba por hacerlo. Iba a pasar ovejas. Y tenemos que mostrarlo. Aquí hay muchos casos que vienen y yo creo en Cristo, y yo creo en Cristo. Y creo todo lo que dicen de Cristo. Sí, pero con tu boca no lo has dicho, no lo has confesado. Vas a confesarlo y poner esa confesión en acción. Porque las acciones son las que muestran si amas a Cristo o no amas. Por algo el Señor pidió que lo confesáramos con nuestra boca, ¿verdad? Si tú confiesas que Jesús es el Señor, si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, si tú confiesas que Él es tu Señor delante de la gente, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Pero es una confesión. Hechos. Ayúdame, apacienta mis ovejas, necesito tu ayuda, necesito verte En acción. para que él sabe que lo ama de corazón. O sea, te voy a restaurar, Pedro, te voy a perdonar, pero necesito que cumplas mi propósito. Yo te voy a levantar, Pedro, te voy a hacer sentir bien, Pedro, pero te necesito en la obra, necesito que trabajes. Y es interesante porque, mire, ¿me amas? Pues entonces sírveme, entonces ámame, entonces hazme esto. No, no. Aquí interesante, hermano, porque cuando Jesús se aparece, ellos estaban pescando, dice que no habían pescado nada. Estaban cansados, desvelados, y ya tenían hambre. ¿Sabe que Jesús estaba ya esperándolos en la playa con un pez, un pescado y pan? Y los invita a comer. El amor de Jesús, hermano. O sea, yo no sé si yo hubiera sido ahí Jesús, yo hubiera enojado con estos. ¿Por qué están pescando? Yo los llamé para ser pescadores de hombres, no para que volvieran a pescar. ¿Qué andan haciendo? El campo allá está. ¿O qué hubiera dicho yo? A ver, Pedro, ven, necesito platicar contigo. ¿No? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido Jesús? Como con ese reclamo. A ver, venga para acá, Pedro. Vengo a reclamarle. Usted me dijo que iba a ir a la cárcel por mí y hasta la muerte por mí. Usted me dijo que aunque todos se escandalizaran, usted no se iba a escandalizar de mí. ¿No pudo haber hecho eso el Señor Jesús? No, les prepara de comer,
los invita a comer. Viene con toda la tranquilidad, hermano, ahí con sus discípulos. Hasta que le dice, Simón, hijo de Jonás, Simón, esperando el reclamo, ¿verdad? Esperando el regaño, esperando el señalamiento. No, me amas. El Señor Jesús, una vez que se manifiesta sorprendente las acciones de Jesús, cómo actúa Jesús. Después le dice, vea, me amas, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, Pedro. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te va a ceñir otro, te va a vestir otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Pedro, ni sabes lo que te espera, Pedro. Vas a llegar a la edad adulta donde pues, ya no te vas a poder ni cambiar tú. Otro te va a cambiar, te va a vestir. Y vas a ir a donde no quieras. Pero en todo esto dice, tú me vas a glorificar. Dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Te falta todavía, Pedro. Porque yo te voy a restaurar, Pedro. Yo te voy a perdonar, pero con un propósito. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, porque así actúa Jesús. Sí, precisamente así es, porque en Mateo 16, 19 le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Como iba a necesitar. Hay propósito, ¿no? Entonces usted debe preguntarse al Señor, si el Señor me perdonó, si el Señor me trajo aquí, es porque hay un propósito detrás de todo esto. Vamos a ver las lecciones, hermanos, de pasadita aquí en lo que tiempo que nos resta. ¿Qué aprendemos, además de lo que ya hemos dicho? ¿Qué aprendemos de este personaje tan interesante, Pedro? Que siempre la restauración de Cristo es bendito sea Dios, bendito sea Cristo, que es así. Porque en la historia del hijo pródigo, hermanos, aquel que le gastó todo su dinero viviendo malamente, cuando llega el hijo pródigo, ¿qué hace el padre? Le saca la lista de todo lo que se gastó. Fíjense cómo es Cristo. ¿Cómo he de yo menospreciar a mi Dios o a Cristo si fíjense cómo es? ¿Ya? Arrepentido, agachado, dolido, lastimado por lo que uno ha hecho, esperando, dicen por ahí, el baño, el jalón de orejas, el jalón de greñas. Ya sé que me espera en la casa cuando llegue. Pero fíjese cómo es Cristo. Cuando Él llama con misericordia. No se deja llevar por el coraje. El coraje, ¿sabe para cuándo está reservado? Para el día de la ira. Para ese día está reservado. Sí va a haber coraje, sí va a haber enojo de parte de Dios, de parte de Jesucristo. El libro de Apocalipsis lo presenta como aquel hombre que viene a vengarse de sus enemigos. A Jesús es mostrado como un hombre que está pisando el lagar, un lagar. Así se presenta Jesús cuando venga su segunda venida, como un hombre pisando un lagar. Era un lagar, un lugar donde ponían las uvas, después de cortarlas, las uvas, y había hombres y mujeres, ¿verdad?, que se metían para pisar las uvas. Era la forma en cómo extraían el jugo, el vino nuevo. Y dice que es presentado Jesús como ese hombre que está pisando el lagar. Y dice que sus vestiduras están manchadas, no de uva, de sangre. Él viene a pisar, viene a hollar a sus enemigos. Ese viene un día, ¿no? Ese todavía no llega ese día.
ahorita es el tiempo de la misericordia. Ahorita es el tiempo en que te extiende sus manos a pesar de, para restaurarte con misericordia, para perdonarte con su misericordia, no para recriminar, no para echar en cara, sino para decir que al corazón contrito y humillado no lo desprecias, oh Dios. Ese es el Dios al que está ahorita. Es este Dios que te da la oportunidad de venir a tiempo arrepentido y Él listo para abrazarte, listo para consolarte, listo para perdonarte. Por eso aprovecha ahorita, porque viene un día, el día de la ira. Lo vemos en esta historia maravillosa de Pedro. No se lo olvide. ¿Qué más aprendemos? Bueno, nada más aquí para poner la cita y para que actuemos nosotros también así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es el espíritu que debe haber también en nosotros. Hay un hermano que anda mal, hermanita que anda mal. Los hermanos espirituales tienen que ir con el propósito de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote tú, que tú vas a restaurar, no sea que también seas tentado, o sea, te dejes llevar por el momento. Viniste a ayudar y fuiste parte del problema, pusiste a discutir y a gritar y a manotear. La idea era que no, la idea era que restauraras. También fuiste jalado en el conflicto. Por eso tiene que haber hombres espirituales para que ayuden a restaurar. Y el perfecto ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos? El amor a Cristo es la base del ministerio. Pedro tenía que cumplir con su propósito: apacienta mis ovejas. Él vendría a ser el pastor, uno de los pastores que cuidara el rebaño, su iglesia. Tú dices que me amas, demuéstralo en el ministerio, demuéstralo a la iglesia. Fíjense, el amor a Cristo se manifiesta hacia su obra. Yo sé que usted ama a Cristo, ¿verdad? No, yo puedo amar a Cristo, pero la iglesia es otra cosa ya aparte. El amor a Cristo, pero la iglesia o los hermanos son otra cosa. Yo como predicador, pues yo le voy a dar la palabra. Que agarró, que no, yo ya prediqué. No, yo tengo que esforzarme en decir, bueno, hay un mensaje que ayude a la iglesia. Pensando en que, ¿cómo me gustaría a mí que me predicaran la palabra? Así. Porque amar a Dios no es nada más yo y Él, sino el amor a Cristo es la base de mi trabajo hacia los demás, mi servicio a los demás. Es que yo se lo hago a Dios, haciéndoselo a ustedes. No dice Jesús, oye, estuve en la cárcel, no me visitaste, desnudo y no me cubriste. Señor, ¿cuándo te vimos? Nunca. Por cuanto no se lo hiciste a estos, a mí no me lo hiciste. Es importante, hermano, no separemos. Yo sé que usted y yo amamos a Dios, pero ese amor a Dios se manifiesta hacia su obra, hacia su reino. Allí se manifiesta. No puedo separar a Dios y a los individuos que forman la iglesia. Contigo sí convivo, Dios, pero con esta no me saludo o me muestra ni me siento. No podemos. Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta estas ovejas que yo tengo. Guíalas, enséñales, esfuérzate, trabaja. Señor, pero mejor me dedico a otra cosa. ¿Sabes qué, Señor? No soy bueno para la pesca. No, para andar lidiando con gente, qué necesidad, Señor. ¿Es fácil lidiar con gente? No.
no un poco, muchas veces, ¿dónde han terminado los predicadores de tantos años? Solos, abandonados, ni saludos, ni se acuerdan. Aún aquellos que vinieron a Cristo por causa de su palabra. Entonces no malestimemos. La palabra hay que entregarse por medio de los creyentes. Esperar, no que le paguen los creyentes al que trae la palabra. Eso espera Dios. Pero que tomen en cuenta que una palabra que predican los Pedro y los demás apóstoles, todos los que siguieron y todos los que seguimos, que tomen en cuenta. En medio de la palabra vinieron a creer, vinieron a confesar, vinieron a convertirse. Por lo tanto, el mensaje que será es el nombre de Cristo, que debe de obedecerse por amor. ¿Cuánto Pedro dio por la iglesia? Muchísimo. Mi hermano me decía, un predicador ya grande, no sé si lo decía por animarme o desanimarme, pero me dijo, mira, eso sí te digo, no esperes de la iglesia, no esperes. Si algo hay, esto es de Dios. Tú échale ganas. Nunca hermano, tú dices a Dios, pero en la iglesia no estés esperanza. Así estaba Pedro. ¿Sabes que me amas? Bueno, hazlo por mí, pero apaciéntame. Está bien. Por amor a Cristo lo voy a hacer. Interesante la vida. Y creo que la tercera vez veamos ya. Creo que después de Pedro analizar y ver una pregunta de realmente el error que había cometido, y esto va a ser el camino que no nos para cuando nos hemos equivocado y la obra que Pedro iba a hacer para la iglesia. El día de hoy a veces dice que se aprende más de un error que de los aciertos. A veces ni cuenta te das que estás solamente listo, pero cuando te equivocas una o dos otra vez y puedes transmitir con sabiduría, puedes llegar a ese conocimiento. Pues a lo mejor ahí estamos cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos hemos equivocado ante el Señor? Van a repetir que cambio. ¿Cómo es que vamos a contribuir para la obra del Señor? Interesante lo que dijo, hermano. Aprendió más esa noche del día jueves, Pedro, hermano, que seguramente tantos días que estuvo con él. A veces en los errores aprendemos mucho más. La restauración debe ser real, no solo emocional. Ven, Pedro, te abrazo. Pobrecito, sí, ya, no te preocupes. Y ahí quedó. No más es, ay, sí, ya, no te preocupes, no. La restauración no debe ser real, no simplemente una emoción. Ay, sentí bonito, ay, me abrazaron todos. Pues sí, qué bueno, es parte de... Pero que sea real, manifestado en acciones. ¿Se acuerdan cuando mamá le decía el día tan bonito ahí, ¿verdad? Con los brazos de mamá? El niño ni había llorado, pero cuando lo abrazó mamá, dio el llanto. Porque no se da gente bonito que tu mamá, tu papá te... Pero a veces nos quedamos nada más ahí. Tiene que ser real la restauración. Dijo Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Realmente estás arrepentido? Que se vean los frutos, que se vean las acciones. No fue nada más un apapacho. No fue nada más llorar. Haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué aprendemos? Jesús no solo busca actividad religiosa, sino amor verdadero, que se traduzca en humildad y un seguimiento fiel. Hombre, yo pues canto bien bonito y esto y lo otro y no me reúno. Sí, es la actividad religiosa que a veces el mundo tiene. El domingo es de iglesia y los demás días un amor
buscan humildad y un seguimiento fiel. ¿Qué aprendemos? La restauración no siempre comienza con grandes declaraciones, sino con sinceridad delante del Señor. Oh Señor, te voy a ser fiel y voy a hacer esto y voy a ser maestro y maestra y voy a traer esto. Me conformo con que seas fiel. Porque podamos hacer promesas. No, yo, pues, mira, ¿sabes qué? Nada más sé sincero. No te metas. ¿Qué aprendemos? Menos orgullo y más verdad. Creo que Pedro se sentía orgulloso de que él está ahí con Jesús. Muchas cosas que vivió, experimentó. Pero a veces lo que más tenemos orgullo es que yo me sé esto, es que esto, ¿no? Señor, yo nada más con que sea fiel y sea sincero y haya obras dignas de que usted se agrade de sus hijos. ¿Qué aprendemos? A la restauración siempre le acompaña un sigue. ¿Ya te restauran? Ahora, nada más lo que Jesús le dijo, sigue. ¿Ya te restauró el Señor? Ahora no dejes de seguir. Acuérdese, siempre hay un propósito para la restauración, para un perdón. Que nosotros sigamos fieles a Dios hasta el fin de nuestros días. Cuando le dice, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué aprendemos? La restauración siempre tiene como fin la salvación del alma. ¿Cuál es el propósito final de todo? Que el hombre se salve, que las personas se salven, que las personas no vayan a condenación. Por eso quiere restaurarlos, por eso quiere levantarlos, por eso los está llamando, no para echarle en cara, sino para que vengan arrepentidos y el Señor los perdone en su amor y en su misericordia, porque Él quiere salvación, porque Él quiere restauración. Ese es el propósito, que el alma se salve, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál es el propósito de la restauración? ¿Por qué queremos verlo reunido los domingos en la mañana, en la tarde? ¿Por qué? Porque está de por medio su alma. Su alma, nuestra salvación de nuestra alma es la que está de por medio. La restauración siempre tiene como fin la salvación del alma, hermanos. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien por ahí lo hizo volver, regresar al camino, al redil, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el propósito. Jalarlo, estirarlo. Hay que buscar la manera de cómo llegarle a las personas, de cómo jalarlas, de cómo decirles, a veces fuerte, a veces duro, a veces más o menos, a veces un ejemplo, no lo sé, a veces una predicación. Hay que llamar, porque el propósito de eso es la salvación de su alma. No hay más que ese propósito, y ese es digno, hermano, de reconocer que el Señor quiera salvarles. Jesús quería salvar a Pedro, restaurar su alma y otra vez con propósito. Conocemos la historia de Pedro, bien, o más o menos. Pero lo que hemos oído hoy, hermanos, es importante que no se olvide. ¿Qué pasó con Pedro después de que escuchó 3 veces la pregunta, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro después de la restauración? Fue el que predicó en el día de Pentecostés, como 3,000 fueron bautizados. ¿Qué se iba a esperar de Pedro, que le había negado 3 veces? No, has perdido Pedro. No, mire dónde está Pedro ahora, puesto en pie, delante de una gran multitud predicando el evangelio. Como 3,000 se bautizaron nada más en ese día. Qué útil es Pedro, ya restaurado, ya perdonado. Qué útil puede ser tú, puede ser yo,
estando a cuentas con el Señor. Con mucha utilidad. Créame, con mucha utilidad. Pedro ahora lo vemos defendiendo el Evangelio ante el Sanedrín, aquella gente que había crucificado a Jesús, aquellos líderes y gobernantes que habían dado muerte a Jesús por medio de los romanos, ahora se les planta y les dice, no les vamos a hacer caso. ¿Ustedes quieren que dejemos de predicar el Evangelio? No lo vamos a hacer. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se les puso al tú por tú. Antes tenían miedo, ahora ahí tenemos a un Pedro valiente, que antes, por miedo a ellos, negó a su maestro, pero ahora está frente a ellos y sin temor dice, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Aunque ustedes, líderes y gobernantes, hagan lo que hagan, nosotros vamos a hacer. Ese es Pedro. Pedro escribió 2 hermosas cartas que yo se las recomiendo que las lean. Primera carta y segunda carta de Pedro. Están hermosísimas y llenas de mucha sabiduría, de mucho aliento. Ese que había negado a Jesús, ahora lo vemos escribiendo, motivando a la iglesia a ser fiel, a ser personas que su fe sea probada para que finalmente su fe sea recompensada, creciendo en el camino del Señor. Este es Pedro, aquel que tenía muchas debilidades, pero también muchas virtudes, pero necesitaba ser restaurado, perdonado, para que cumpliera con un propósito. Dijo un hermano por aquí, todos somos Pedro. Actuemos como él, dejándonos ejemplo, siendo que era su maestro. Dios me los bendiga. Hermosas lecciones que encontramos en la Biblia. Traigan fruto para honra y gloria de Dios.